Ok, ahora hay que hablar del iPhone 16. Lo estuve probando y analizando y en mi opinión creo que fue una mejor actualización que lo que fue el iPhone 16 Pro. Si vienes de un iPhone 11, 12, 13, creo que es el momento perfecto para actualizar. Agregaron mucho aquí. Incluso si vienes de un iPhone 14 puede valer la pena dependiendo de tu presupuesto. Lo que no creo que vale la pena es cambiar de un iPhone 15. Son muy pocos los cambios, pero ahora que bajaron el precio de los iPhone 15 que siguen vendiendo, quería hacer este video para que sepas absolutamente todas las diferencias entre iPhone 15 y el nuevo iPhone 16. Primero que nada, las dimensiones son exactamente igual, son el mismo tamaño de pantalla y chasis, todo igualito. Yo agarré el 15 en una mano, el 16 en otra mano y se sienten exactamente igual. Solo viendo las especificaciones, técnicamente el iPhone 16 pesa 1 gramo menos que el iPhone 15 y el modelo Plus pesa 2 gramos menos, pero no vas a notar la diferencia. Realmente hay 8 cambios que creo que son importantes para considerar. Número 1 es el vidrio y la pantalla. Sigue siendo la misma pantalla OLED de 60 Hz, pero ahora la iluminación puede bajar hasta 1 nit de brillo. Esto en teoría sería mejor en la noche y hasta puede ahorrar batería, pero no sé qué tanto impacte tu día a día con el teléfono. Lo que creo que sí puede impactar es la nueva generación de Ceramic Shield. La durabilidad del vidrio, Apple dice que es 50% más resistente que la primera generación. Habrá que probarlo con el tiempo, pero tener un cristal más resistente siempre es bueno. Número 2 es el botón de acción. El iPhone 15 no lo tiene y ya está aquí en el iPhone 16. Te agrega más funcionalidad y personalización. La verdad, yo no lo uso mucho, aunque le agregaron ligeramente más funcionalidad. Ahora con iOS 18 puedes hacer diferentes cosas dependiendo del tiempo del día y que cambie el botón. Un poquito más de funcionalidad, pero en mi opinión está un poquito mejor que el Switch tradicional, pero nada muy esencial. Te puedes meter a personalizarlo todo lo que quieras. El punto es que está bueno que ya está ahí en el iPhone 16 y el 15 no lo tiene. Pero número 3 sí me emociona bastante. Es el nuevo control de la cámara. Este botón táctil que está en el costado derecho, le picas para abrir la cámara, le picas otra vez para tomar una foto y puedes hacer un medio clic porque tiene sensores de presión y táctiles para cambiar ajustes de la cámara. Incluso tuve un demo probando esta función. No pude grabar, pero estaba probando esta función y me di cuenta que también puedes hacer zoom mientras estás grabando video. Eso se siente demasiado cómodo, poder estar grabando y hacer zoom. Y también para tomarte selfies o video vertical funciona muy bien. Está justamente donde descansas el dedo. Yo lo voy a utilizar muchísimo. Está muy cool que Apple agregó todo un botón nuevo de hardware en el iPhone. No sucede muy seguido y yo tampoco me esperaba que venga en los dos modelos. O sea, el año pasado solamente dieron el nuevo botón de acción a los 15 Pro y no a los 15 normal. Este año el nuevo botón de la cámara se lo dieron a los dos modelos, 16 y 16 Pro. Creo que es algo que si tomas muchas fotos y videos vas a apreciar bastante y aún si no eres fotógrafo le puedes sacar algo de provecho. También está muy cool saber que otras aplicaciones pueden ajustarlo dentro de sus aplicaciones como Snapchat y otras que ya anunciaron funcionalidad de este nuevo control de la cámara. Ahora, cambio número 4 es que el iPhone 16 viene con el procesador A18, donde el iPhone 15 tiene el A16 Bionic. Si es un brinco muy grande, es bastante más rápido, más poder, te va a dar más años de actualizaciones, pero lo más importante es que habilita y está preparado para el futuro de Apple Intelligence. El iPhone 15 no tiene soporte para Apple Intelligence y nunca va a tener Apple Intelligence. El iPhone 16 sí. Realmente ahorita no hay mucho de Apple Intelligence, van a ir sacando funcionalidades los próximos meses y el soporte oficial para el idioma en español viene hasta el próximo año. Pero yo sí creo que si vas a usar este iPhone por los próximos 3, 4 años, vale la pena tener Apple Intelligence si es que te lo permite el presupuesto, porque siento que le van a ir agregando muchas cosas muy útiles. Yo ya probé las herramientas de escritura, que funcionan excelente. También poder quitar gente del fondo de tus imágenes, bien sencillo, está muy útil. Crear emojis personalizados, lo nuevo de Visual Intelligence que acaban de anunciar, donde apuntas con el control de la cámara y te dice lo que está viendo la imagen, como la raza del perro, la información del restaurante, está muy cool. También la nueva Siri con contexto más personal es algo importante
a considerar. Y aparte del nuevo procesador, Apple también mencionó que toda la estructura interna está mejor construida para que no se caliente tanto el teléfono y tenga mejor rendimiento. Yo creo que aprendieron algo del iPhone 15 y corrigieron bastante eso también. Número 5, y probablemente de los cambios más importantes, es la batería. Hicieron la batería físicamente más grande y el procesador más eficiente. En papel, Apple dice que el iPhone 15 te da 20 horas de batería y el nuevo iPhone 16 te da 22 horas de batería. 2 horas más es muy bueno y no es todos los años donde aumentan las cifras así oficialmente, entonces considéralo como un 10% más de batería aproximadamente en el iPhone 16 a comparación del iPhone 15. Y aparte tiene el nuevo MagSafe que ahora carga a 25 watts de velocidad inalámbricamente. El iPhone 15 carga a 15 watts de velocidad MagSafe. Es casi el doble de velocidad de carga. Si es que estás acostumbrado a cargar con MagSafe, es un buen beneficio en el iPhone 16. Después, número 6 es la cámara. No cambió tanto, pero sí hay cosas importantes a mencionar. El nuevo iPhone 16 tiene la cámara principal igual de 48 megapíxeles, pero con el nuevo procesador hace un mejor trabajo para capturar las imágenes y hay nuevos estilos fotográficos exclusivos del iPhone 16 Pro. Pero más importante que eso es que el iPhone 16 tiene un nuevo proceso en el lente para hacerlo antirreflectivo y no tener tanto lens flare cuando grabas video, por ejemplo en conciertos. La cámara ultra angular sí la mejoraron aquí físicamente para que tenga más apertura, le entra más luz para fotografía de noche y también tiene autoenfoque por primera vez en el modo normal. Esto te permite fotografía macro, algo que antes era exclusivo de los Pros. El iPhone 15 no tiene fotografía macro, el iPhone 16 nuevo sí tiene fotografía macro para esas tomas de cerquita que se ven muy cool. En cuanto a video, están básicamente igual, quizá un poquito mejor, por eso de tener tantita más luz puede que salga un poquito mejor el video, pero por lo general están muy similar, solo que obviamente puedes tomar video macro y también por tener los sensores en vertical en vez de en diagonal, puedes tomar fotos y videos espaciales para tener esas memorias en 3D y verlas algún día en Vision Pro o en algo más que saque Apple más adelante. Así como Apple Intelligence, creo que esto de grabar videos espaciales también es más como para prepararte para el futuro. Pero empezar a grabar esas memorias ahorita, creo que en unos años puede valer la pena. ¿Y sabes cómo también puedes estar preparado para el futuro? Enterándote de absolutamente todo lo de Apple en el mejor newsletter del mundo, Semana en la Manzana. Si aún no estás suscrito, es gratis. Ve a semanaenlamanzana.com y suscríbete para recibir el periódico de Apple, noticias, rumores y exclusivas, todo lo que tienes que saber una vez a la semana, directamente en tu correo. Suscríbete gratis, semanaenlamanzana.com y te veo por allá. Y también acabamos de sacar esta nueva gorra increíble que amo y hace referencia a la bandera de Apple de los 80s de pirata. Tiene aquí el simbolismo y todo. Está demasiado bien construida esta gorra que ya está a la venta si quieres apoyar por allá Semana en la Manzana. Ahora, cambio número 7 son los micrófonos. Desde hace muchos años, creo que como 3 o 4 años, que Apple no mejora los micrófonos en el iPhone y el iPhone 16 sí lo hacen. Dice Apple que están mejorados. No son los Studio Mix del 16 Pro que tiene 4 micrófonos, pero sí están mejor que el iPhone 15 y habilitan funciones nuevas como reducción de ruido para mejorar la calidad de llamadas, también para mejorar la calidad de grabaciones y la función de audio mix para cuando tú tomas un video puedes mejorar o cambiar el entorno de la voz en los videos para que suene más claro la voz, para que tenga calidad de estudio, para poner más o menos el fondo, el ruido que está alrededor. Te da habilidades muy padres para los videos. Yo personalmente me encanta poder tener un filtro rápido para quitar el sonido del fondo y que se enfoque más en las voces. Hace muy buen trabajo de los demos que estuve haciendo con el iPhone 16. Esto del audio mix, si grabas muchos videos en tu iPhone, especialmente hablando, creo que es algo tremendamente cool. Y número 8 es el diseño y los colores. Se ve diferente el iPhone 16, si te importa eso. O sea, básicamente el iPhone 12, 13, 14 y 15 se ven muy similar por atrás, pero el cambio de orientación a que las cámaras estén verticales y por fin tener colores realmente que tienen color hace que se sienta diferente esta generación. Vi un meme por ahí en Twitter de que la tinta de la impresora de Apple se estaba acabando y por fin ya cambiaron el cartucho con el iPhone 16. O sea, cada año estaban haciendo los colores más apagados y aburridos y ¡boom! Yo vi en persona estos colores, neta están increíbles. Es de preferencias, pero el azul en persona
se ve impactante. El rosa está muy bonito también y el verde también me encantó. El blanco y el negro están como más tradicionales, pero está bueno tener las opciones. Me encanta que hayan regresado a colores vívidos y saturados. Se ven muy bien. Si te importa el color y que se vea diferente tu iPhone a las generaciones anteriores, también es una ligera ventaja para el iPhone 16. Esos son todos los cambios grandes e importantes. Hay otras cosas chiquitas como técnicamente el iPhone 16 tiene 8 GB de RAM y el iPhone 15 tiene 6 GB de RAM. El iPhone 15 tiene Wi-Fi 6 y el iPhone 16 tiene el nuevo Wi-Fi 7. El iPhone 16 también en software tiene un par de cositas nuevas donde los estilos fotográficos, hay una nueva animación para editarlo, pero son cositas más chiquitas que no creo que cambien tanto la experiencia. Yo agarré el iPhone 15 en una mano, el iPhone 16 en la otra mano y te puedo decir que se sienten casi igual. O sea, sí se ven diferentes por las cámaras y los colores, pero es el mismo iPhone realmente. Pero ya si te metes a ver todas estas diferencias y sumas los dos botones nuevos y todo lo que actualizaron en las áreas importantes como batería más grande y que dura más, la cámara mejorada, Apple Intelligence y el mejor procesador, micrófonos mejorados, es una actualización modesta, pero le pega todos los puntos correctos en mi opinión. Como dije al principio, creo que es un buen año para actualizar. Si estás por ahí en un iPhone 11, 12 o 13 y ya te toca cambio, vas a sentir una buena diferencia. Todo lo que dije en este video, pero aparte si vienes de un iPhone 12 o 13 vas a tener menos marcos, USB tipo C, isla dinámica por primera vez. O sea, hay muchas cosas que se van juntando y por eso siempre digo, espérate unos 3, 4 años para que se sientan los cambios y que realmente valga la pena la inversión de comprar un iPhone nuevo. Si tienes dinero y te gusta cambiar el iPhone todos los años, también está perfecto, cada quien hace lo que quiera. Yo te dejo aquí en el video todos los cambios y mis opiniones para que puedas formar la tuya. A mí me gustó mucho el iPhone 16, creo que fue un buen año para la actualización, incluso siento que es una mejor actualización de lo que fue el iPhone 16 Pro y creo que este iPhone 16 va a vender muchísimo. Que por cierto, si quieres ver todo lo nuevo del iPhone 16 Pro, hice otro video con todas las diferencias, te dejo ese video por aquí arriba, Chris, ponlo en algún lugar. Muy pronto voy a estar haciendo unboxings y probando estos dispositivos ya desde mi casa para realmente meterme a probar todo y ver las diferencias en las cámaras y qué tanto dura la batería, qué tanto aguanta el vidrio nuevo. Todo eso viene pronto. Suscríbete para que no te lo pierdas. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos pronto. Sobres.